Esta es la sesión número 2. Y en la sesión número 2 vamos a ver todo lo relacionado con las nociones básicas de estética. La idea de este tema es que todo comunica, entonces en este componente vamos a abordar un poco los elementos básicos relacionados con la estética que definen la personalidad, la calidad, el reconocimiento de los contenidos digitales, es decir, todo lo que contiene el manual de imagen de una marca, en este caso una corporación, organización o entidad sin ánimo de lucro. Entonces partimos desde cero. Yo les quiero mostrar por acá un ejemplo de uno de los últimos manuales de imagen que hicimos para uno de los proyectos que yo coordino desde el Centro de Extensión. Este es un proyecto interno de la Universidad de Antioquia, entonces tiene, digamos, como bandera esa imagen institucional, pero aún así como que permite generar una imagen alterna a la institucional. Entonces, este proyecto se llama Estrategias Pedagógicas para la Convivencia. El hashtag o el insight es Cuidando el Alma. Estos son más o menos como la paleta de colores que escogimos para este proyecto. Este amarillo y este verde son institucionales, al igual que el blanco. Hacen parte como del manual madre, por así decirlo, de diseño de la universidad. Pero tiene, digamos, unas variaciones, digamos, en estos tonos verdes y azules. Entonces quiero mostrarles, les traje este ejemplo como para mostrarles más o menos qué contiene un manual de imagen o un key visual de una marca. ¿Listo? Tiene entonces como primera punto de partida una paleta de colores establecida. Esto que ven acá es el código del color. Esto es supremamente importante porque a la hora de buscar un color en una aplicación móvil o en una plataforma o en el mismísimo Photoshop o Illustrator, es súper importante tener el color exacto que van a utilizar para la imagen de la marca. Listo. Entonces tiene en primer principio una paleta de colores. Como segundos elementos está pues como unos iconos. Algunas entidades también usan infografías, ilustraciones, ¿cierto? Hay que pueden ser como muñequitos, no sé si han visto como las siluetas, un poco las imágenes que les manda Marce para recordarles los encuentros sincrónicos. Esas siluetas, esos dibujos son ilustraciones, entonces se pueden utilizar iconografías o ilustraciones o simplemente otros elementos gráficos como estos que ven acá, digamos puntos, líneas, formas, cosas que aportan un poco a generar esa identidad gráfica. En este caso, como es una campaña enfocada al cuidado del espacio y a la sana convivencia, pues quisimos representarla por esos iconos fuertes, esas estatuas, esos monumentos, esos iconos fuertes que tiene la universidad y que nos representa como comunidad universitaria. No sé si pueden ver que todos estos iconos, aparte de ser cosas que hay dentro de la universidad, y que nos representan como comunidad universitaria, también tienen una misma estética, por así decirlo, en tanto tienen el mismo grosor de línea. Tienen, digamos, como una línea base, ¿cierto? De grosor, este diseño como apegado a lo minimalista, sin relleno, es decir, todos van como por el mismo lado. Eso es un poco la idea de lo que se quiere lograr cuando se establece entonces una marca. También tiene una tipografía, ¿cierto? Tiene la tipografía principal, que es esta Nexabold, por ejemplo, y tiene una tipografía complementaria, que es esta Lato Light y Lato Regular. Y bueno, tiene estos elementos gráficos y al final siempre ponemos unos ejemplos de piezas. Entonces, cómo todo esto se aplica en últimas a una pieza que creamos bajo esta campaña. Pues siempre, digamos, esta que está acá es una pieza impresa, entonces el manual grande de la universidad dice que todas las piezas impresas tienen que tener el sello de la universidad. En este caso se usa esto, que es como el logo simplificado que dice Universidad de Antioquia. Texto, ese texto tiene la tipografía que ya dijimos que tenía que tener, tiene los elementos gráficos que establecimos y dijimos que tenía que tener, y bueno, así se vería entonces aplicada la imagen, por ejemplo, en una fotografía, y bueno, etc, etc, etc.
Digamos que cuando uno establece una imagen para una marca, trata de que todo eso quede lo más claro posible. Es decir, incluso hay, porque es un manual de una estrategia, pero el manual madre de la universidad dice incluso dónde se debe poner el logo. Dice, el logo siempre va a ir al lado, en la parte superior derecha. Y si va en la parte inferior, tiene que ser en la parte inferior derecha. Entonces, como que todas esas cosas quedan supremamente claras porque es muy importante que siempre todos los contenidos se hagan de la misma manera porque eso establece como un lineamiento. Por acá tengo otro ejemplo de una campaña, no sé, los que han ido a la U, si han tomado café en los domos. Este es otro manual, empieza igual, colores, tipografías, elementos gráficos. Y acá, por ejemplo, nos dice cómo sí, cómo no usar el logo del domo. Entonces, el logo del domo no va cortado, no se puede ensanchar. Ay, ¿qué pasó aquí? Aceptar. No se puede girar, no se puede cambiar el color del logo y no se pueden añadir sombras. Eso es súper importante. ¿Qué sí, qué no hacer con tu logo? ¿Dónde sí, dónde no ponerlo? Bueno, estas son, en este caso, estas serían las ilustraciones. Acá no se utilizan solamente iconos, sino también ilustraciones, son personajes. Y bueno, así más o menos como que se aplican a las piezas. Entonces quiero que empecemos como a tratar de abordar cada uno de los elementos que contienen estos manuales para que ustedes se lleven un par de ideas, ¿cierto? De cómo hacerlo con sus marcas. Entonces, lo primero que vamos a ver, vamos a conocer brevemente con este videito lo que es la psicología o la teoría del color. Me dicen si escuchan, porfa. El color es un elemento que está en todo y convivimos con él durante toda nuestra vida. Pero siendo así, ¿acaso los colores no ejercerían algún poder sobre nosotros? Pues la respuesta, según la psicología del color, es un sí. Y como sabemos bien de qué va esto cuando tocamos temas de psicología en este canal, será mejor que tomen nota. Prepárense para conocer sobre la psicología del color y sobre todo, prepárense para saber cómo podemos sacarle algo de provecho. Así que, empecemos. Ok, sé que parece un conocimiento esotérico, pero la verdad es que la psicología del color es un campo de estudio que tiene como base la teoría del color de Johann Wolfgang von Goethe, que proponía que el color dependía de nuestra percepción. A partir de esto, la psicóloga Eva Heller decidió hacer una investigación más profunda sobre cómo actúan los colores sobre nuestros sentimientos y la razón. Pues bien, el resultado fue bastante amplio y da grandes luces sobre algunos saberes populares como el diseño de productos, test basados en colores, la curación por medio de ellos, la manipulación de personas mediante la publicidad y mercadeo y mucho más. Y como es obvio, se convierte en una gran herramienta para muchos profesionales en diferentes áreas. Y claro, también para cualquier persona. Sin embargo, no debemos olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado dependiendo de la cultura. Sabemos al menos a grandes rasgos que ciertos colores evocan emociones, tales como los colores cálidos y fríos. Pero la idea es tan simple como cuando entras a un supermercado y escuchas cierto tipo de música y un decorado de un color determinado, que de alguna manera te motiva sutilmente a comprar y comprar. Y la clave simplemente es evocar una emoción. Por ejemplo, el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiastas. Y según Color Marketing Group, una compañía especializada en el uso de colores, casi el 85% de las razones por las que una persona elige un producto sobre otro tiene que ver con la percepción del color. Pero bueno, a continuación identificaremos algunos colores y sus significados, los cuales serían los más aceptados por lo menos en Occidente. Sin embargo, recuerden tener en cuenta también el contexto. Así que atentos y empecemos. Blanco. Este color representa la inocencia, la limpieza, la paz y la virtud, y es un color que no tiene una connotación negativa, así que puedes usarlo para transmitir sencillez y limpieza. Además de que en espacios pequeños, pintar las paredes de blanco da una sensación de espacio y profundidad. Este es un color atemporal y no pasa de moda. Además, se piensa que el inicio de las cosas es blanco. Por eso, es común que las mujeres usen un vestido de novia blanco para simbolizar el inicio de una nueva etapa. Azul. Representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia. Además, es un color elegante y usado en muchas empresas para transmitir confianza y tranquilidad. Para dar un ejemplo, el logotipo de Facebook. Sin embargo, si se usa el tono de azul equivocado, puede hacer ver a una marca como fría, distante e inalcanzable. Este color normalmente se asocia con la mente. Es por eso que los consumidores la asocian con la lógica y la comunicación. Rojo. Este color es el color de las pasiones, sean buenas o malas. Con
Con él se puede proyectar mucha furia, excitación y alegría, y por obvias razones es el color más usado en movimientos revolucionarios, mientras que en la publicidad es usada para impresionar. Este color puede hacer que una persona luzca mucho más atractiva, atrayendo la atención y las miradas. Verde, el color de la naturaleza por excelencia. Es el color de la esperanza, la fertilidad y la juventud, pero en tonos más oscuros puede simbolizar el dinero, el prestigio y el poder. Es un color que se puede usar para expresar una conciencia ambiental, pero negativamente se le puede asociar también con el veneno, con los monstruos y con la ira. No por nada, Hulk es verde. En la publicidad es usada por Starbucks para proyectar el cuidado por la naturaleza, mientras que algunas cerveceras la usan para proyectar frescura. Morado. Este color representa la elegancia y la sofisticación. Además, también se asocia con el misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Y en el pasado, era un lujo vestir una prenda de este color, y por lo tanto se asocia con el lujo y la realeza. Algunas marcas la usaron para proyectar la fantasía y magia, mientras otras lo lujoso y elegante. Rosa. Este color se asocia con la dulzura, la amabilidad, la ternura, el romance, la suavidad y la seducción, y normalmente se le reconoce como un color femenino. Por un lado, empresas como Victoria's Secret la usan para explotar esa feminidad, y las organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer de mama también usan este color. Naranja. Este es el color de la diversión, de lo exótico y de lo poco común. Es un color claramente incitante y extrovertido, que llama mucho la atención y se asocia con la calidez. Sin embargo, existe la vieja percepción de que el naranja es barato o de bajo presupuesto, aunque esto está cambiando, tomando el significado de lo amigable, exótico, intenso y llamativo. La mayoría de las marcas que lo utilizan intentan proyectarse amigables, divertidos y alegres. Algunos establecimientos de comida rápida la usan para atraer la atención y estimular el apetito. Sin embargo, después de un rato puede volverse molesto y hacer que las personas quieran irse. Y creo que cumple su objetivo para un servicio de comida rápida, ¿no? Amarillo. Este color por un lado simboliza la energía, alegría, iluminación, optimismo y diversión, y por el otro simboliza la envidia, celos, incertidumbre y quietud. Por lo tanto, el color amarillo sería muy ambiguo. Además, así como el naranja, la excesiva presencia de amarillo puede llegar a irritar a una persona. Las marcas suelen usarla para proyectar alegría, optimismo y amistad, además de ser un color bastante llamativo que contrasta muy fácilmente. Negro. Este color representa el poder y también la muerte, aunque en el mundo de la moda es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. Este color puede proyectar la objetividad y la funcionalidad. Además, es uno de los colores favoritos en el mundo de la moda. Y así como el morado puede ser visto como un color lujoso, y muchas empresas la usan para proyectar seriedad y seguridad. Además, que puede hacer lucir a una persona más delgada. Gris. Este color tiene distintas connotaciones según la cultura. En algunos casos puede ser interpretado como la indeterminación o la mediocridad, pero según los expertos significaría la paz, la tenacidad y la tranquilidad. Marrón. Es asociado al chocolate, la tierra, la madera o el otoño. Este expresa la confortabilidad, humildad y equilibrio. Muchos lo asocian a la experiencia, lo acogedor y anticuado, y ha sido uno de los colores más rechazados desde la Edad Media, aunque es usado ampliamente en la moda. Además, según la psicología del color, este causaría lástima o compasión. Así que ya saben. Muy bien, ahora ya tienes toda una... Bueno, digamos que yo tengo mis reservas con este video, pero igual se los quise traer. Siento que está pues como que cargado de lugares comunes y de un montón de prejuicios, pero precisamente hacia eso apunta la psicología del color, y es muy válido cuando él dice, por ejemplo, que esto puede variar de una cultura a otra y con el pasar de los tiempos. Y es que, claro, por ejemplo, antes el morado solamente tenía significados como lujo, elegancia, misterio, vanidad, pero ahorita el morado, por ejemplo, es el color del feminismo. Entonces, a medida que cambian los tiempos y de una cultura a otra, estos significados pueden tomar uno u otro símbolo. Por acá José Fernando nos decía que el blanco sí tiene connotaciones negativas, es el color de la locura, la desorientación. También en muchas culturas representa el luto, tristeza y debilidad, por ejemplo. Entonces, ahí vuelvo e insisto en que esto tiene mucho que ver como con la cultura y con los tiempos también. Bueno, según entonces la teoría del color, los colores transmiten emociones, ¿cierto? Eso es un poco lo que quiero como recoger del video anterior. Por ejemplo, el azul nos transmitiría
calma, tranquilidad, serenidad, salud. El morado, pues ya lo dijimos, lujo, elegancia, misterio. El rosa está asociado con la dulzura, la infancia, la delicadeza y la sensibilidad. Por eso a las niñas las vestían o las visten todavía de rosa y a los niños de azul. El rojo es pasión, energía, fuerza, peligro. El naranja entonces es amistad, calidez, confianza, éxito. El amarillo es felicidad, optimismo, energía, vitalidad. El verde es frescura, naturaleza, esperanza, juventud. No sé si notaron o si recuerdan que cuando les mostré el key visual de la estrategia de convivencia estaban el azul, el amarillo, el verde y el naranja como colores bases, y era porque también apuntábamos un poco a eso, como algunas de las características que hay aquí, pues al tratarse de una estrategia para la convivencia, queríamos precisamente como transmitir algunas de estas características. El negro entonces se dice que es elegancia, sobriedad, clasismo y poder. Y esto es muy curioso porque uno creería que el negro es luto, ¿cierto? Como que cuando uno está de luto casi siempre se viste de negro. Pero entonces mira que también el negro tiene otras connotaciones y creo que muchas de las marcas han logrado posicionar como eso de ese toque de elegancia, de sobriedad, de poder por medio de este color. Se dice entonces que el gris es fiabilidad, solidez, equilibrio, templanza, y que el blanco es pureza, perfección, limpieza y bondad, ¿cierto? Como que nuestra mente casi siempre asocia estas características con algunos de los colores, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de definir un color u otro, pero como ya lo dije, a veces eso depende del tiempo en el que estemos y de la cultura en la que estemos. No por nada el color o uno de los colores más representativos durante esta última manifestación social en Colombia ha sido el rojo, y es que claro, volteamos la bandera, por ejemplo, de cabeza, que le da un símbolo del estatus que tiene el país en este momento, pero además el color primordial, que era el último, lo pusimos arriba y lo pusimos más grande que todos porque simboliza un poco como esa sangre derramada, pero también esa pasión y ese efecto, por así decirlo, revolucionario del que hablaba ahorita el video, que decía que tienen muchos movimientos revolucionarios que acogen este color como su color bandera. Bueno, el caso, chicos y chicas, es que todo comunica. El color lleva una intencionalidad en la composición de las piezas y más que por preferencia o por gusto, es importante pensarlos de forma estratégica. Tengan presente que el uso correcto de los colores favorece la lecturabilidad de los contenidos y puede determinar la permanencia del usuario en un sitio web, en una pieza, en un contenido específico, en una red social. Es decir, a veces de entrada podemos estar logrando que el usuario o la usuaria se enganche, se quiera quedar, o por el contrario que ponga barrera o resistencia porque suele ver como la imagen muy pesada o con colores, digamos, que no le llaman la atención o que le provocan reacciones diferentes a las que realmente quisiéramos provocar cuando marcamos esos objetivos y ese propósito en el cuadrito de Excel que estábamos discutiendo en la clase pasada. ¿Cuáles son los colores de mi marca? Es la gran pregunta entonces. Todos los contenidos que generemos deberían tener la misma gama de colores e identidad. Y aquí les voy a dar dos herramientas en caso de que su organización todavía no tenga esos colores establecidos. Yo utilizo mucho estas dos herramientas a la hora de crear manuales de imagen. Es decir, uno obviamente tiene como que la teoría aquí en la cabeza y no sé qué, pero a veces uno dice, pero ¿qué mezcla de color hago? Entonces, por ejemplo, esta primera que se llama Color Hunt brinda una gama de colores ya establecidas. Entonces uno baja y qué sé yo, esta por ejemplo me gustó. Le doy clic ahí y si mi internet me colabora, listo. Me saldría entonces la gama de colores. Aquí yo puedo guardar esta imagen, exportarla como link y muy importante lo que les decía ahorita al inicio cuando les mostraba el ejemplo del key visual, tiene los colores de referencia. Estos colores hay que anotarlos, porque a veces uno dice como, ay, es que mi organización, los colores de mi organización son el verde, el amarillo y el naranjado, pero ¿cuál de todos? O sea, es que ahorita hay 1000 clases de verdes, 1000 clases de amarillos, 1000 clases de naranjado, y es muy importante tener el color preciso para siempre utilizar los mismos. Entonces, súper importante que anoten estos colores y que les queden ahí, como ahorita se los mostraba. La otra herramienta es, a ver, yo cierro por acá. La otra herramienta se llama Colorsco y esa me gusta mucho porque es un poquito más interactiva.
lo que hace uno entonces es, le da a iniciar, y con la barra espaciadora uno empieza a cambiar de colores, ¿cierto? Hasta que le guste uno. Y ay, el que yo quería se me pasó, listo, lo voy atrás. Y lo mismo, me muestra entonces el código del color, y esto es muy, 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 muy importante. Igual yo esta presentación, la idea es que se las voy a compartir, ¿cierto? Como para que tengan ahí todas estas herramientas que están enlazadas a ella y les sea mucho más fácil. Bueno. Otro asunto súper importante es la selección y el uso de las tipografías. Siempre debe ser la misma o las mismas tipografías. Esto le da como personalidad, le da como una imagen establecida a la marca, y eso es muy importante a la hora de posicionar un mensaje, a la hora de posicionar una organización. Entonces, las tipografías hacen parte de la identidad corporativa, y la recomendación es usar una y máximo 3 tipografías que al unirse vayan bien. Se utilizan siempre las mismas para darle personalidad a nuestra marca. Debemos, o sea, la recomendación aquí es optar por lo simple, por la fácil lecturabilidad y evitar las cursivas. Acá enlazado a esta presentación hay una entrada de blog que me gusta mucho, y son las 15 tipografías para la web más utilizadas. Sí, mi internet colabora, sí. Y entonces acá se las enlistan, ¿cierto? Y luego se las muestran. Esta Helvética es muy buena, esta Serif también, esta, digamos que es una abreviatura de serifa, que son estas cositas que tienen las letras aquí, por ejemplo esta S o esta R, ¿cierto? Como esas decoraciones que llaman. Calibri en sus presentaciones, Regular Bold Italic, Blonde Italic, bueno. Aberta, bueno, digamos que ahí están las 15 más usadas. Y este es como un pastelito, digamos, si mi organización todavía no tiene las tipografías predeterminadas, pues miro por acá cuáles son las 15 que más se utilizan. Si se utilizan es porque son de fácil lecturabilidad, porque la gente ya ha visto que funcionan mucho mejor, que van bien en los contenidos, que no cansan la vista, que son fáciles de leer. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y un tip que les doy es que tengan mucho cuidado con las cursivas. Hay cursivas que son muy bonitas, pero que no tienen tan fácil lecturabilidad. Por ejemplo, este Wooland funciona, aplica, pero hay unas que cuando las ponen, a veces uno no sabe qué dice, y como que es una palabra que quieren resaltar, pero lo que logran es el efecto contrario, porque el público no entiende qué dice ahí. Y otro tip muy importante es que cuando ustedes usen cursivas, por ejemplo, no lo hagan para el texto completo, es decir, máximo, máximo en el título, pero ojalá pudieran tener solamente como palabras claves resaltadas con ese texto especial, por así decirlo, con esa tipografía complementaria. Y que la que sea la tipografía principal sea una que tenga tenga mucha más fácil lecturabilidad, como es el caso, por ejemplo, de esta Finland, o hay una que usa mucho la universidad que se llama Roboto, también es muy buena. Vea, por ejemplo, esta. A veces como que cansa el ojo, como que uno no logra identificar bien, como que le cuesta, y simplemente el ojo lo que dice es como, no me quiero complicar mucho, y además porque las redes sociales y las plataformas digitales son como del minuto a minuto, del segundo a segundo, entonces uno quiere como que absorber rápidamente todo lo que le presentan. Bueno, sigamos por acá. Ok. Si voy muy rápido, si tienen preguntas, comentarios, por favor abran los micrófonos, participen. Me encanta cuando preguntan y participan. Listo. Otro asunto muy, muy importante en los manuales de imagen es la iconografía. Uno creería que es meramente un asunto decorativo, pero no, es más estratégico de lo que realmente uno pensaba. Se trata entonces de aportar al mensaje desde la gráfica, y no es un asunto nada más de rellenar o decorar, aunque estos iconos también deberían aportar a la estética del diseño. Es decir, no es que la estética va por un lado y mis iconos van por el otro, no. Si yo, por ejemplo, defino que mi estética es minimalista, pues mis iconos tendrían que ser minimalistas. Si yo defino que mi estética, no sé, como que tiene formas puntudas o redonditas, pues así mismo deberían ser mis iconos, ¿cierto? La recomendación es
lo que yo les digo es usar iconos minimalistas en tanto no cubran toda la pantalla o no llamen demasiado la atención, porque lo que deberían hacer es aportar y no ser ni el centro de atención, ni rellenar, ¿cierto? Como ni solamente decorar, sino que sea verdaderamente un aporte desde lo estratégico, pero también desde lo visual. Y ojalá que todos los iconos tengan la misma gráfica, la misma forma, el mismo trazo, la misma línea y las mismas figuras. Es decir, que sean más o menos de la misma familia. En las aplicaciones que vamos a ver en la siguiente clase, lo que es Canva, Genially, tienen unos bancos de iconos muy interesantes y que son gratis. Por ejemplo, uno podría casi que dedicarse una tarde a tratar de escoger los iconos, podría hacer un rastreo en Google o en otras plataformas, a mirar qué iconos van con tu organización, cuáles sí, cuáles no, descargarlos, tenerlos ahí en una presentación, si se quiere, o en una carpetica como imágenes en PNG, y utilizar siempre los mismos. Eso podría ser muy, muy estratégico y es un consejo pues que les doy desde la experiencia. Bueno, pasemos entonces a otro tipo de estética, y es la estética de la fotografía y el video. Aquí les vamos a dar algunos tips para hacerlo con teléfonos celulares, porque yo sé que pues son organizaciones sin ánimo de lucro y que difícilmente pues se cuentan con la gran infraestructura y los equipos que uno quisiera tener, ¿cierto? Y que se merece también tener además. Uno de los tips, aunque puede sonar como muy tonto, pero es súper funcional, es limpiar muy bien el lente antes de usar la cámara. Como es un celular, es muy común que uno con el manoseo y meterlo en el bolso, no sé qué, eso siempre mantiene sucio. Entonces, antes de tomar una foto, antes de grabar un video, límpienlo porfa como con puede ser una camisa de algodón, o si tiene un pañito especialmente para eso, súper bien. Porque de la calidad pues de la limpieza del lente depende si vamos a tener una foto mejor o peor, ¿cierto? Otra recomendación muy interesante es usar la luz natural, evitar al máximo el uso del flash, salvo estemos pues en un lugar demasiado cerrado que no tenga nada de luz, y pues obviamente no nos toque de otra, sino usar el flash. Pero lo más recomendable es usar la luz natural, aunque hay ciertas horas, yo no podría decir porque digamos como que el sol no se comporta de la misma manera en Medellín como se comporta en Planeta Rica, por ejemplo, pero hay algunas horas, sobre todo el mediodía, que son muy maluquitas para tomar fotos y videos. Entonces, si pueden elegir los horarios de grabación, por ejemplo, si van a hacer una entrevista o algo, y si pueden elegir el horario, traten de elegir cuando el sol apenas esté levantándose o se esté ya como ocultando, pero sin que finalice la tarde. No sé si me hago entender. En Medellín sería una hora chévere, entre las 8 y las 10 u 11 de la mañana como máximo, y después de las 2 de la tarde, como entre las 3 y las 4, 5 más o menos. Pero pues como les digo, eso depende del lugar donde uno esté. A veces el sol pega más fuerte en otros horarios, o a veces como hoy, por ejemplo, el día está gris todo el día, entonces ni modo. Pero traten de que el sol no esté directamente así sobre la persona, porque no sé si han visto también que a veces uno está como grabando unas entrevistas y es el personaje, uno ahí con el celular y el personaje ahí todo como que el sol no lo deja concentrar ni siquiera. Entonces cuídense mucho de eso, cuiden también de no estar en contraluz, es decir, el sol viene saliendo de esta forma y yo tengo el celular desde este lado. No, en lo preferible, si el sol está saliendo de esta forma, yo voy a estar de este lado y a mi personaje lo voy a ubicar acá, pero en la sombra, porque lo repito, a veces el sol les pega en la cara y son esos pobres que no pueden. Bueno, otro truco muy importante es estabilizar el móvil para tomar mejores fotografías. Una recomendación es que, listo, digamos, no tengo trípode, ¿cierto? ¿Cómo hago? Me siento en una silla y siento a mi personaje en una silla, y sobre los brazos de la silla me acomodo, ¿cierto? Acomodo mis brazos y hago como una especie de trípode con mis manos y con mis brazos. Ahí obtengo una firmeza, ¿cierto? No me canso, porque a veces uno está, es como ya al final de la entrevista y hay gente que le gusta explayarse y hablar, expresarse, y uno ya al final es como todo encartada tratando de mantener el pulso, pero entonces es muy importante estabilizar y ayudarse, ¿cierto? También hacer preguntas o clipsitos un poco más cortos, es decir,
Si uno tiene trípode, pues no importa, va y viene porque uno coloca la cámara a grabar y empieza a entrevistar y no pasa nada. Pero si es con un celular, tratar de que los clipsitos correspondan a cada una de las preguntas que vamos haciendo, incluso así es mucho más estratégico a la hora de editar. Como un manualcito pues a seguir y unos tips y unas vainas que están dadas por la academia, ¿cierto? Es importante conocerlas porque son el punto de partida, pero no son una camisa de fuerza, es decir, son asuntos que son mi punto de partida, pero como lo vamos a conversar ahorita con el invitado que tenemos, hay formas de ir construyendo tu propia estética, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a partir como del objetivo para ir subjetivándonos en esa construcción de la estética. Una de las cosas que les quiero compartir es la llamada ley de tercios, que nos dice que toda imagen casi que se divide en 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Profe, qué pena, qué pena, es que me está molestando un poco la señal. Yo no sé si a la hora de hablar del uso de celular de pronto se habló de la importancia de grabar o tomar las fotos en horizontal y por qué es importante o si realmente es cierto. O bueno. Bueno, ahí hay una cosa que pensaba tocar al final, pero listo, resolvamos esa duda de una vez. ¿Cuál es la recomendación? Si grabo en horizontal o en vertical, eso obedece al tipo de contenido que yo tengo pensado construir. Es decir, si yo tengo pensado construir un video, por ejemplo, que es para Twitter, sabemos que la plataforma de Twitter acepta mejor los videos cuando son en horizontal, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, lo que pasa con... en Twitter, en las publicaciones en los posts de Facebook y en los posts de videos, no de Instagram TV, sino de videos, no recuerdo cuánto demoran, de Instagram, ¿cierto? Pero en Instagram TV, por ejemplo, en historias de Instagram y en historias de Facebook, es más aconsejable y es más estratégico grabar de forma vertical, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de formato que yo me esté pensando, es decir, si yo quiero hacer un video y yo ya dije, listo, esto lo voy a poner en YouTube, ¿cómo debería grabar esa entrevista o ese video? ¿La debería grabar así o así? Digamos que el horizontal es el formato más fácil de manejar, ¿cierto? Es el formato, aparte es el formato preestablecido o más bien como históricamente establecido, y lo que está pasando ahora, no sé si ustedes lo han notado, es que como Facebook y todas las redes sociales se dieron cuenta que la gente no graba siempre así, sino que en su mayoría grababa así. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron los papeles. Y a la gente ahorita ya realmente no nos molesta ver videos que estén grabados en vertical. No sé si les pasa. Pero bueno, si tienen que escoger una de dos, efectivamente, escojan horizontal. Pues. Y fotografías en la medida de lo posible, siempre horizontal. Pero el formato redes sociales es así. No sé si, a ver, digamos, como los Instagramers de aquí o los que mantengan más en Instagram, no sé si han visto que los formatos han venido cambiando. Por ejemplo, con la entrada del Instagram TV, Instagram empezó a privilegiar los formatos en vertical. Entonces, si tienen la posibilidad, vuelvo y repito, si tienen la posibilidad de escoger y de pensarse el contenido desde 0 a 100, piénsenlo en función del producto final. Si yo quiero un Instagram TV, pues lo voy a hacer en vertical. Si yo quiero un video para YouTube, pues lo voy a hacer en horizontal. Si es una nota de prensa, en horizontal. Y si no puedo escoger porque no sé qué voy a hacer con ese video, privilegien el horizontal, que después lo resolvemos. ¿Listo? ¿Hay alguien? Listo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de tercios? Nos dice que las imágenes están partidas con 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Y que donde se juntan esas 4 líneas son los puntos de atención. Vamos a leer un chatcito. Hay una carita triste. ¿Por qué, Catalina? Catalina nos decía, si hago fotografía y video para montar en una página web, en WordPress, por ejemplo, uso en vertical u horizontal. Catalina, horizontal. Horizontal te sirve mucho más si es un WordPress. Si son redes sociales, horizontal también, si son publicaciones, si son posts, si son Instagram TV, historias de Instagram, Reels, ¿qué más puede ser? Los feeds ahora de Twitter, no sé si los han visto, que son como las mismas historias, pero en Twitter.
también. Historias de Facebook, también. Si son videos para ese tipo de formatos, horizontal. Si son para los otros que ya discutimos, vertical. Hay que pensarse como en función del formato final. Y si no puedo pensarme justo en el momento en que lo estoy haciendo, ¡pum!, vertical, que después más fácil lo resuelvo. Entonces, vuelvo a la ley de tercios, que nos dice que los puntos de concentración de las imágenes están donde se cruzan las líneas. Entonces, donde está el globito hay un punto de atención, abajo sería otro punto de atención, donde está la bicicleta, arriba y abajo donde se cruzan las líneas están los puntos de atención. ¿Y qué nos dice? Que en lo preferible, si yo voy a hacer una imagen premeditada, con toda la calma del mundo, con toda la intencionalidad y bla, 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 la ubique donde se cruzan las líneas, porque ahí están los puntos de atención. No en el centro, no en el cuadrito del centro, no en el cuadrito al lado, no en el cuadrito del otro lado, no arriba ni abajo, sino donde se cruzan las líneas, ¿cierto? En lo preferible. Ahora, si yo estoy en una marcha, que yo no, o sea, yo no puedo decidir, digamos, porque la tenacidad o la agilidad que tengo construida hasta el momento no me da para pensar en todo eso, pum, tomo la foto, ¿cierto? No importa, tomo mi foto en horizontal, trato de encuadrar lo mejor posible, pero no sé si han visto que cuando mandan fotógrafos de las casas editoriales que son muy pro a las marchas, ellos sacan unas fotos, pero, ¿cierto? Pero porque ya tienen la agilidad y todo el cuento para desarrollarlas. Uno, como apenas está construyendo esa agilidad, pues conoce todas estas herramientas, las entiende, pero entiende también que no siempre va a poder tener la oportunidad de aplicarlas en su totalidad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los ángulos. Los ángulos que hay son básicamente como 5, o esto dice la teoría, ¿cierto? Está uno que es cenital y es cuando la cámara, no sé si alcanzan a ver ahí, se ubica arriba del objeto o la persona y toma la fotografía. ¿Esto qué hace? Da una sensación de inferioridad. Ahorita si quieren podemos practicar. A ver, yo me tomo una foto y se las mando. Un plano cenital. Brinda una sensación como de inferioridad, como esa persona es pequeña, es menos, ¿cierto? El picado es un plano que, al igual que el cenital, resta importancia, denota debilidad, denota fragilidad, ¿cierto? Pero no es tan extremo como el cenital. Más o menos, para obtener un plano picado, se ubicaría, no sé si logran ver ahí, más o menos como desde acá. Es decir, yo ubicaría el teléfono justo así. ¿Ok? El normal, que como su nombre lo indica, pues es el plano normal que uno hace de frente a frente con el objeto o la persona, da como un poco de estabilidad o tranquilidad, entre comillas, o es básicamente como para agarrar un poco más, en primer plano si se quiere, la acción, la emoción o lo que estamos capturando, ¿cierto? El contrapicado, que viene siendo un plano que va desde acá abajo en diagonal, lo que trata de representar es mayor importancia o superioridad. Entonces, no sé si han visto que, por ejemplo, cuando toman en las marchas las fotografías de las personas ondeando las banderas, casi siempre es como pum, desde acá, para darle como esa intencionalidad precisamente. Y el nadir, que vendría siendo como un cenital, pero al revés, viene siendo una foto desde acá, la cámara estaría ubicada más o menos acá, y se supone que es para representar grandeza. Estas fotos, nadir, sobre todo se utilizan mucho en las edificaciones, en los edificios. Entonces se han visto que casi siempre se les toma como desde abajo en un plano nadir, ¿cierto? Como para precisamente expresar eso, la grandeza, las líneas, aparte se ve súper bonito. Pero bueno, para efectos entonces de lo que queremos comunicar, ¿cierto? De forma estratégica estarían pues como esas pautas. Lo que dices es que a veces estás en lugares muy oscuros y se dificulta pues como que la imagen salga lo suficientemente clara. En esos casos extremos, pues yo digo, listo, saquemos el flash que por defecto traen los celulares, lo activamos, ¿cierto? Cada dispositivo digamos que es distinto, pero se puede activar el flash. Hay unos, los más avanzados, que ya traen modo nocturno. ¿Qué pasa con este modo nocturno? Que como pues técnicamente cuando no hay mucha luz,
lo que hace es demorarse como más tiempo en retratar la imagen, entonces toca como que quedarse súper quietos para tomar esa fotografía en modo nocturno. Pero otra cosa que yo he hecho es usar dos celulares, entonces con el uno, pum, prendo la linterna, ¿cierto? Y lo pongo más o menos acá. Y con el otro tomo la fotografía. Eso es como que MacGyver, casi que MacGyver, ¿cierto? Pero digamos, en los casos más extremos, cuando no tengo suficiente luz, acudo al flash, pongo entonces un celular que me alumbre o que ilumine un poco más, utilizo los bombillos de las casas o de los lugares en donde estoy, ¿cierto? También es válido. Y en lo que decías, si la fotografía horizontal y vertical, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo e insisto, todo depende del formato final al que yo vaya a acomodar eso. Lo más recomendable, el formato universal por defecto es el horizontal, porque funciona de una forma más práctica si lo quiero usar para videos, para páginas web, digamos, es mucho más práctico. Pero si no me cabe el personaje en la imagen, si definitivamente no me cabe sino así, pues tomo la foto así, pero tratando de generar, de hacer un plano muy general, es decir, que pueda incluso yo después intervenir la fotografía, cortarla, porque digamos, un ejemplo, para subirla a Facebook, no tanto a Facebook, a Instagram, ella pide por defecto un corte más o menos cuadrado, no muy cuadrado, pero sí es un horizontal tirando a cuadrado. ¿Y qué pasa? Me va a cortar. Entonces, si yo, digamos, la foto está de este tamaño, por ejemplo, ¿cierto? Está el personaje acá, está el árbol acá, y yo la tomé muy cerca, a la hora de subirla a Instagram, por ejemplo, pa' que me va a cortar la cabeza del personaje o pa' que me van a cortar los pies. Entonces, digamos, en la medida de lo posible, tratar de tomarla de manera muy general, un plano muy, muy abierto, cosa que cuando yo la subo a una red social tenga la posibilidad de maniobrar en esa subida, ¿cierto? Pero son como cositas que uno tiene que ir teniendo en cuenta, es decir, listo, aquí me quedó la foto bien, pero cuando yo la vaya a subir, ¿qué va a pasar? Posiblemente el formato de la plataforma me vaya a cortar al personaje. Entonces, la recomendación final es horizontal en la medida de lo posible. Y, es decir, si no tengo claro para qué la voy a usar, horizontal, ¿cierto? Y un plano muy, muy general que me permita después cortarlo, ¿cierto? Ahorita acá, enseguida, vamos a ver incluso los planos. Cuando yo tengo la delicadeza, el tiempo, la energía, todo a mi disposición para hacer una foto bien pensada, tengo en cuenta todo esto que estamos conversando, pero tenemos en claro que muchas veces la realidad es otra, ¿cierto? A veces uno está como, uy, tengo que tomar esto rápido, pa, tomo la foto y se me olvidó que existe una cosa que llama la ley de tercios, que existe una cosa que llama los ángulos, que existen los planos, ¿cierto? Eso pasa, eso pasa. ¿Y cómo podemos ir fortaleciendo ese sentido, ese ejercicio, ese músculo? Precisamente ejercitándolo, saliendo a tomar fotos, tomando con calma primero, luego de una forma más ágil, más rápida, ¿cierto? Sin mucho tiempo, pero es un músculo realmente que se va ejercitando. Bueno, entonces, los planos. Existen diferentes tipos de plano. El plano entero, que era lo que le recomendaba yo a Jacqueline, es decir, si en últimas, vea, es que la foto no me cabe si no es así. Listo, pero entonces vamos a hacer un plano entero. No vayamos a hacer ni un plano americano ni un plano medio, porque cuando la voy a subir a una plataforma, pum, me la corta y mi personaje queda mocho o queda amputado de pie, ¿cierto? Y no es la idea. Entonces, tratar de hacerlo muy, muy entero, muy general, desde muy lejos, listo. En ese ejemplo que ponía ella, del personaje con el árbol abrazado, ¿cierto? Que más o menos me la pinto ya en la cabeza. ¿Qué pasa con el plano entero? Brinda información del contexto, pero el sujeto todavía sigue siendo el centro de atención, perdón. En este plano entero, esta primera fotografía que ven ahí, a la izquierda, arriba, sabemos que la persona, venga, yo lo pongo un poquito más grande, sabemos que la persona está en una playa, ¿cierto? Y que está encima de una piedra o de esas como superficies rocosas que se forman alrededor del mar. ¿Qué pasa con el plano americano? Deja ver el entorno del sujeto. En la segunda foto todavía sabemos que ya está como frente al mar, de espaldas al mar, mejor dicho, que hay un horizonte, pero ya no alcanzamos a ver la piedra, es decir, la información ahí se va como reduciendo. Y muy importante cuando uno vaya a hacer un corte de tipo americano, la norma nos dice, vea, si usted va a cortar a una persona, córtela bien, ampútela bien. Entonces, se debe cortar, no sé si ahí me están viendo en la cámara, se debe cortar o acá, antes de las articulaciones o después de las articulaciones, nunca justo en las articulaciones,
por norma, ¿sí? Para que el personaje no se vea amputado. Si ustedes pueden ver el plano medio, que es la siguiente foto, van a ver que el corte que sigue es debajo de los codos, ¿cierto? Debajo de esta articulación. Nunca se hace en medio, lo mismo acá, ¿cierto? Nunca aquí, aquí o acá en, ay, ya no me deja, ya no puedo alejarme más, o acá, ¿cierto? Pero nunca aquí. ¿Listo? O aquí o aquí. Lo mismo debajo de las rodillas, o es arriba de las rodillas o es debajo de las rodillas, pero nunca justo donde se quiebra, donde hay como ¿cómo le llamo? Sí, la articulación. Entonces, el plano americano deja ver el entorno del sujeto, el corte se hace debajo de las rodillas, debajo de la articulación, ¿cierto? Nunca justo en la articulación. El plano medio y medio corto, en este plano se descontextualiza el entorno y se centra la atención en el personaje y su expresión. Entonces, por ejemplo, en la última imagen de la parte superior, difícilmente podremos reconocer que es una playa. Ahí ya está como más, como si sabemos que está como en un horizonte, pero la intención o la atención más específicamente está más en esta parte de la persona, en el rostro de la persona. En el primer plano, que es la primera foto de la parte inferior, se centra entonces más aún en el rostro del personaje, ¿cierto? En este plano medio corto uno todavía casi que puede ver las expresiones, es decir, si yo por ejemplo estoy acá y empiezo a hacer estas cosas, ahí en ese plano donde está, ustedes van a ver que yo me expreso todavía, ¿cierto? Si me acerco mucho más, la atención va a estar sobre todo en mi rostro y no tanto en mis expresiones musculares, sino más bien en las faciales, ¿cierto? Este primerísimo plano, que es esta segunda fotografía, pretende es para dar relevancia, es más expresivo, más simbólico. No sé si de pronto han visto esos videos, a mí me gusta mucho un video, una canción que se llama ¿Quién los mató?, que es de los chicos de los jóvenes que fueron asesinados en, ¿dónde fue? Zaragoza, no me acuerdo. Me van a perdonar, en Cali. Y hay una parte, ese video pues tiene, digamos, muchos tipos de plano, pero sobre todo predominan dos. Sería este primer plano cuando él está en el ataúd, ¿cierto? Y hay un plano, si no estoy mal, o no sé si estoy mezclando videos, donde ¡pum! Es un primerísimo plano acá, en la intención, en esos ojos, en esa mirada que profundiza, que revela como cierta expresión de drama. Es un asunto como muy, muy simbólico. Dicen que los ojos son el reflejo del alma y en cierta medida lo son, ¿cierto? Bueno, y está por último el plano de detalle, que es el que pretende centrar el interés en algo concreto. En este caso, pues es la mano, pero por ejemplo, ha pasado que centran el interés, no sé, en un tatuaje, cualquier cosa. Centran el interés, en la placa de la policía, en el bolillo. Centran el interés en un anillo que tiene una persona porque, no sé, tiene una figura que aporta información. Estos planos de detalles son sobre todo para aportar información, es decir, nada se hace porque, ay, es que tenía un anillo muy bonito, entonces yo le voy a poner un plano de detalle ahí para que se vea bonito, no, ¿cierto? Hay un asunto que es estético, que está bien, que es muy subjetivo, pero en la medida de lo posible, estos planos que son un poco más cerrados es para brindar información adicional. ¿Qué hago yo? Cuando nada más tengo un celular para grabar, ¿qué hago? Primero le digo, ven, te va a hacer la entrevista, no sé qué, dame tu nombre para el registro, las preguntas, no sé qué, y normalmente lo hago o en un plano medio o en un plano medio corto. Listo. Después de eso le digo, mira, quiero grabar como unas imágenes de apoyo, no sé si me puedes colaborar, de pronto, no sé, pues haz cosas que normalmente harías. Ah, sí, listo, entonces yo voy a ir a labrar la tierra, que es lo que yo hago. Cualquier cosa estoy diciendo. Yo, después de que ya grabé toda la entrevista, como solamente tengo un celular, voy y lo grabo haciendo sus otras cosas. Le grabo, por ejemplo, las manos cogiendo la tierra, eso es un plano de detalle muy bonito, ¿cierto? Grabo, por ejemplo, cuando está con su familia, puede ser un plano entero, un plano más general, pero aporta información. Y que esa información que aporte esté relacionada con el discurso, ¿cierto? Casi que con la narración del video que estoy construyendo. Ah, bueno, otra cosita. No sé si se va a ver ahí. Algunos celulares tienen la opción de cuadrícula. Ahí se ve, ¿sí o qué? Entonces uno simplemente se las activa y ya con eso tiene resuelto el no tener que imaginarse esas líneas horizontales y verticales, sino que ¡pum! De una vez ahí los entra.
Es que todos los celulares son muy distintos. Entonces, por ejemplo, en el mío, yo le di en configuración, en el mismo lugar donde les debe aparecer, por ejemplo, el captura automática de los 5 segundos y cosas así, debe aparecer una opción que se llame cuadrículas, mostrar cuadrículas. No sé, cacharren ahí en sus celulares y miren las opciones que les dan. Ese mostrar cuadrículas es el de la ley de tercios. Y si no, lo que pasa es que a mí Instagram no me gusta para tomar fotos directamente porque siento que les baja la calidad que normalmente tiene un celular. Pero cuando uno va a tomar, digamos, foto para una historia de Instagram, como acá, Instagram ya activó la opción ¿de qué? De cuadrículas. Espere, yo la busco bien y se las... historia. Se llama nivel. En Instagram se llama nivel. Y miren cómo les aparece en Instagram. Esta es la función de Instagram. Se llama nivel. Y en los celulares debe aparecer como mostrar cuadrículas o también puede aparecer como nivel. Pues depende también del tipo de smartphone que tengan. Les puede aparecer de una u otra forma, pero casi que yo estoy segura de que tiene que aparecer es en configuración o en herramientas o en los 3 punticos, bueno, como ese más. Que si bien uno sabe que hay unas leyes establecidas y no sé qué, y es un poco lo que vamos a hablar ahorita con Diego, con el invitado, pues es muy usual que uno en el transcurso de este aprendizaje y de esta profesión vaya construyendo casi que su propia estética. Entonces a veces me ha pasado, Diego trabaja conmigo, me ha pasado que yo le digo como Diego, pero pues como que se me pone muy conceptual y yo es como Diego, pero este plano está como que muy volado, como muy filosófico, no sé, ¿cierto? Entonces como que también es un asunto de entender que la estética es un asunto también inherente al ser humano y que se va construyendo, ay, qué lindo ese perrito, que se va construyendo un poco como con el ejercicio. Entonces, como les contaba, él es Diego Pérez. Diego, entre otras cosas, trabaja conmigo en unos proyectos que yo coordino en el centro de extensión. Es súper teso y ya lo voy a dejar que hable para que él nos cuente qué hace y cómo lo hace. Listo. Bueno, hola, buenas tardes. Hago una breve presentación de mí. Yo soy Diego Pérez, soy comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy terminando mi maestría en estética en la Universidad Nacional y digamos que ya llevo más o menos 5 o 6 años trabajando en el medio. Yo estuve 3 años viviendo en Bogotá, trabajando en el tiempo como realizador audiovisual, desempeñando pues como que en funciones de video básicamente. También hacía fotografía, pero principalmente video y pues video noticioso, video periodístico. Allí pues yo pude hacer como varios proyectos de largo alcance, como series web, como mini documentales, muchas entrevistas y hice un documental pues ya más de largo alcance que se llama Venezuela a la fuga, por si lo quieren ver, en donde pues con una periodista me fui varios días con una inmigrante venezolana a acompañarla en su salida de su país. Entonces estuvimos por varios países de Latinoamérica con ella. Pues también he hecho parte de otros documentales, de otros proyectos pues independientes y ya hace más o menos 3 años estoy otra vez de regreso en Medellín, pues terminando mis estudios de posgrado y también como muy vinculado pues a proyectos independientes y también pues he trabajado mucho con el sector público y con empresas privadas. En este momento tengo una vinculación con Ruta N, no sé si todos lo conocen, es el edificio grande que está al frente de la Universidad de Antioquia, pues que hace parte pues de como el conglomerado de entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín y desde ahí llevo trabajando un tiempo como realizador audiovisual, básicamente pues en contenidos digitales y soy como el encargado del área audiovisual de allá. Cuando digo pues audiovisual no solamente me refiero a la parte de video, sino también como a la parte de fotografía. Entonces nada, pues como que por todo esto, pues supongo pues que por esto Aleja me invitó a hablar un poquito pues con ustedes y nada, pues es como
un honor para mí. Aleja pues me contó un poco pues de cómo funciona el diplomado, de los contenidos que están manejando y pues también me contó que están viendo pues en este caso, en este módulo, el tema de la fotografía y el video desde el celular principalmente, y que ella pues les iba a dar como una introducción a lo que era la composición, a lo que era como cierta estética, no sé, los planos, los encuadres, ciertos tips y consejos pues para el manejo de celular y el manejo de una cámara, pues sí cuentan también con ella. Entonces nada, pues como que con ese camino avanzado, yo pues como que quisiera hablarles un poco más como desde mi experiencia y cómo siento que ya con estos tips o con esas cositas que ustedes van aprendiendo, cómo pueden encaminarlo a que sea pues como una generación de contenidos y de imágenes, sean imágenes estáticas o imágenes en movimiento, que sean de valor, que supongo pues que es lo que ustedes quieren y que lo que ustedes buscan en estos momentos, ¿cierto? Cómo hacer imágenes que impacten, cómo hacer imágenes que emocionen, cómo hacer contenidos o cómo comunicarlo, diferentes ideas o planteamientos que ustedes tengan, ¿cierto? Entonces, voy a ser como poco académico y simplemente voy a ir como tirando ideas o consejos que yo como alguien que ha trabajado pues en el medio, pues en medios masivos como El Tiempo o en entidades públicas o entidades privadas, pues como lo que yo veo en el medio. Entonces, principalmente, y creo que eso es transversal a todo lo que les alcanzaría a contar en este poco tiempo, es que no hay que preocuparse o no hay que, en este momento no hay que pensar en que tenemos o necesitamos la cámara o el celular con mayor tecnología o el más nuevo o el más costoso para hacer buenas fotografías o para hacer buenos videos. Esto es algo que incluso en el medio ya se ha discutido mucho y se ha demostrado que no es así. Y yo lo vivo día a día. Incluso, no sé, hagamos un ejemplo muy claro pues en estos momentos con el tema de las marchas. Posiblemente ustedes han visto imágenes que los han impactado y posiblemente fue alguien que la tomó con el celular porque estuvo en el momento preciso o porque si tuvo como esa sensibilidad de esto está digno para una imagen o para un video, y a ustedes les impactó más y los emocionó más que la imagen que vieron en el Caracol, que fue tomada pues con una cámara y un lente de 15 a 20 millones de pesos. Entonces como que pues lo digo porque pasa mucho que muchas personas intentan acercarse a la fotografía o al video, pero de una son celosos en cuanto a, no, es que yo quiero ser fotógrafo, pero pues es que yo no tengo plata para una cámara, no tengo lentes, no sé cómo funciona esto, y como que hay que quitarse esa barrera porque no es así. Incluso yo lo he sufrido, por así decirlo. Pasa que a mí me mandan a cubrir ciertos eventos, voy con mis cámaras, con mis equipos y a la larga terminan eligiendo la fotografía de otra persona con su celular. Entonces, como que la primera idea que quiero dejarles es como que en realidad en la cámara o el celular más nuevo, más tecnológico no es lo más importante, sino que lo más importante es como, así en términos coloquiales, es el ojo. Y el ojo se pule, pues como que eso se logra. Y entonces, listo, ustedes me dirán, como, bueno, ¿y cómo se pule? ¿Cómo logro pues pulir el ojo? Y todo eso es como un tema de sensibilidad, pues digo yo, que ustedes posiblemente también pensarán como así, ustedes ven personas como más sensibles que otras, no en términos de sensibilidad de me emociono más, lloro más fácil o me enamoro más fácil, sino también como soy capaz de ver lo que otras personas no ven, o soy capaz de encontrar una mirada que posiblemente no estaba tan a la vista de todos. Y hay personas que sí, que digamos nacen con esa aura artística de sensibilidad, pero en realidad se puede desarrollar. Y se puede desarrollar pues como de una manera muy, muy fácil. Pues y como que yo quiero es hablarles un poquito de eso, como para que también se quiten esa idea de la cabeza de que los fotógrafos o los videógrafos son solo unos pocos que tienen capital y tienen plata para comprar cámaras y tienen esa vena que nosotros no tenemos. En realidad no, pues yo por ejemplo creo que no la desarrollé, pero no nací con ella. Y entonces como que yo les voy a contar un poquito cómo la alcancé a desarrollar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues les voy a dar como un ejemplo muy pequeño pues de esto que les estoy contando, pues de cómo uno puede darse cuenta pues de ese ojo, de esa sensibilidad que las personas van adquiriendo, que igual sigue siendo una postura muy
muy personal, que es algo de las ciencias humanas o más del arte que digamos que podría llegar a ser el video o la fotografía, ¿cierto? Porque la sensibilidad mía es diferente a la de ustedes, entonces como que es como que también una labor de cada quien ir encontrándola. Entonces les voy a mostrar este ejemplito pequeño. Cuando yo hice el documental de Venezuela, una de las paradas fue en la frontera entre Colombia y Ecuador. Y fue como una de las noches más álgidas, por así decirlo, porque eso fue hace 3 años cuando estaba en la inmigración como a flor de piel, que salían cientos y miles de venezolanos, entonces uno en realidad bajando se encontraba con muchos venezolanos. Y cuando llegamos a esta zona, que esto es como en Tumbes, ya pues después de Pasto, encontramos, no sé, eso eran miles, en serio, eran miles de venezolanos, eran filas, era más de 1 kilómetro de fila de venezolanos pues para poder entrar a Ecuador. Y era una noche muy dura porque aparte estábamos como a 2 grados. Entonces, nada, entonces llegamos y les presento estas dos imágenes que digamos, en el caso pues del medio en el que yo trabajaba, fueron como las que usaron en su momento, porque son las más informativas, porque a uno le dicen, vas a ir a un lugar en donde va a haber muchísima gente, ¿qué piensa uno? Pues listo, necesito hacer fotos en donde se vea mucha gente, ¿cierto? Que también puede ser como lo que uno primero pensará como, listo, voy a ir a una marcha, ¿de qué fotos voy a hacer? Una en donde se vea que es muchísima gente, ¿cierto? Entre más gente se vea, más comunicador soy y como que no es así, o sea, digo como que estas dos como tal son muy informativas y como que uno dice, listo, entiendo, pero como que digamos, quizás ustedes no sientan ese frío, no sientan que son venezolanos, no sientan que están pasando por una situación muy difícil, entonces como que no hay mucha información y se dan, pero no hay más, y creo que esta foto como tal la puede tomar cualquiera, porque simplemente es pararse tan y es una foto muy sencilla, pues, y como que uno dice, bueno, ¿dónde está el plus? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está como el estilo de Diego? Entonces, nada, pues yo estaba allá y dije, listo, estas fotos las tomo porque son las que me va a pedir el periódico, pero dije, pues yo también quiero como hacer algo más, quiero como no quedarme con esto. Entonces, para mí, ese es el sentimiento que yo sentía en ese momento, era como fue pucho, o sea, esto está lleno de gente, pero la gente está muy sola, pues como que era un contraste muy teso porque casi todos los venezolanos viajaban solos, como que viajaba uno de la familia para llegar a un lugar, para sentarse, conseguir trabajo y de a poco ir mandando a sus familias, que es lo que ha pasado pues también en Colombia. Entonces eran muchas personas, pero eran personas muy solas y yo decía, bueno, o sea, como que en realidad eso era lo que yo quería mostrar. Entonces a la personaje pues, de nuestro docu, en un momento pues yo le dije como vení para acá y le tomé esta foto, pues que en el proyecto gustó mucho y que terminó siendo el póster del proyecto. Y como podrán ver, digamos ustedes, quizás digan, esta foto habla un poquito más de Diego como fotógrafo que las otras dos, ¿cierto? Porque aquí, digamos, se nota también como, y en esta foto ustedes pueden sentir más el frío, pueden sentir más la tristeza, pueden sentir más la soledad de esta persona, pueden sentir también como, no sé, como ese aura oscuro que estaba en el lugar, y como que esta foto seguramente les genera un poquito más de emociones o más de sentimientos que las otras dos que a simple vista uno diría impactan más porque se ve mucha gente haciendo fila, ¿cierto? Y en esta simplemente es una persona, es un retrato y como que comunica mucho más. Y entonces como que esta es la sensibilidad mía, ¿cierto? Posiblemente si ustedes estuvieran en ese lugar encontrarían otras cosas. Y igual como podrán ver esta foto, también se podría tomar con un celular. Pues o sea, el hecho no es el equipo como tal, sino como llegar pues y encontrar ese punto. No sé, aquí otro ejemplo, en donde pues eso fue un viaje que tuve el año pasado al Nudo del Paramillo a una comunidad indígena, en donde lo mismo, pues como que uno llega a una comunidad indígena y lo primero que piensa es, pucha, su vestimenta, sus cosas, mostrar ese rostro quemado, mostrar las artesanías, pero nada, pues como que también es un poco pensar como listo, esto es lo que haría todo el mundo, esto es lo que se hace normalmente, bueno, si uno tiene que hacerlo pues por temas informativos pues se hacen, pero también como listo de yo qué estoy viendo acá, yo qué siento acá y no sé, a mí me parecía muy curioso que también ellos estuviesen como ropa muy
de nosotros, por así decirlo, y la tenían colgada. Entonces nada, es ir, tomar esas fotos. Luego también como que vi sus pies y dije, pucha, ellos siempre están descalzos, incluso mira que la piel y la textura de su pie como que compagina mucho con la madera, entonces como que son casi que uno solo, y ahí como que yo me fui por ese lado y tomé estas fotos que son como las del proyecto. Entonces es un poquito como que la sensibilidad de cada uno, ir buscando como listo, yo qué quiero comunicar y yo qué siento que es más fuerte, como esto me está generando estas emociones en mí, y yo cómo hago para generarlas en los demás, y cómo hago a partir no solamente de un discurso, porque muchas veces uno con la fotografía uno dice, como listo, yo tomo la foto y pues ahí tengo, no sé, yo la voy a subir a Instagram y tengo pues el espacio para explicar toda la foto y decir, cuando estuve en la comunidad indígena hice tan y me pareció muy curioso esto y esto y esto, pero como que también tenemos que procurar que las fotos hablen por sí solas, que las fotos sean las que cuenten todo. Y como les muestro en esta foto de arriba, ustedes la ven y ustedes dirán como, uy, o sea, ellos se visten así, ¿cierto? No tuve yo que explicar, ellos necesitan tan, y a pesar de que están aislados, igual están inculcados por la cultura occidental y tan, pues como que no es necesario, ¿cierto? Acá hay otras pues también de ese mismo viaje, que también era un poquito como contrastar eso, y también un poquito pues como salir del molde de cojo indígena y le tomo un retrato y se ve que somos muy diferentes, y no, simplemente es como en su día a día, en su quehacer, como que la imagen, la fotografía como tal tiene algo que me parece muy potente, que es el movimiento, pues que son imágenes quietas, pero que en realidad reflejan movimiento, que lo pueden ver en las dos. En la de abajo encontramos pues que también como que en su cotidianidad dice mucho, y así como la de arriba, en donde ya también tiene como otra pinta. Y como que jugué con los dos contrastes, en donde en la foto de abajo se ve muy cómoda, se ve muy tranquila, se ve en su entorno, y en la de arriba se nota más sola, se ve incluso como incómoda y como que como si no perteneciera ahí, ¿cierto? Como si algo no estuviese bien. En cambio en la segunda como que decimos, está en su onda, está en sus cosas. Entonces es un poquito también como jugar con eso, pues cada quien tendrá como sus motivaciones y sus búsquedas artísticas. Obviamente si es como fotografía de moda, pues tendrá que tener todo muy prescrito y muy organizado, pero por ejemplo en estos casos supongo que sí van a ser también como historias del día a día, historias comunes, historias periodísticas. También intenten mucho como intentar reflejar esa cotidianidad. O sea, lo fácil aquí hubiera sido decirle a los indígenas como, hola, hágase aquí, póngase aquí, yo le tomo unas fotos, sí, pero aquí es como, no sé, me parece mucho más potente no hacer eso, sino como intentar capturar esa cotidianidad, esa espontaneidad, porque termina siendo mucho más fuerte. Entonces, nada, pues como listo, es como listo, y yo cómo logro mi sensibilidad, ¿cierto? Y esto, como les decía en un principio, pues es como poco académico, pues es como mi consejo a partir de lo que veo en el medio, y no sé, y también como que lo llevo reflejado a lo que es el cine, y es como, no sé, en el cine hay una frase muy famosa que es eh, como que sí, como que para ser cineasta, para ser director de cine, primero hay que ver mucho cine, primero hay que ser cinéfilo, y luego como puedes estudiar sobre cine. Incluso yo soy muy crítico con las escuelas de cine porque siento que muchas veces no son necesarias, pues como que en realidad uno aprende de cine más viéndolo que estudiándolo, ¿cierto? Sí, es lo que uno intenta realizar. Pasa mucho también, no sé, con la literatura, que se dice como que para antes de que se te presentes a escribir, tenés que leer mucho, ¿cierto? Y como que esa es la verdadera escuela. Entonces, como para este tema de la fotografía y del video, como que el principal consejo, que podrá sonar muy básico, pero para mí yo siento que en el medio, como lo veo, es de los más fuertes, o que en realidad uno distingue cuando alguien es un muy buen fotógrafo, alguien es un muy bien videógrafo, un buen cineasta, es porque ha visto mucho. Y creo que también eso es una falencia que pasa mucho en el audiovisual antioqueño, pues digo yo, como que hay gente muy buena que quiere hacer muchas cosas, pero como que no nos damos la tarea de ver primero, de ver mucho. Y creo que no estoy aquí como inventando, o sea, busquen biografías de los directores más grandes de cine del mundo y posiblemente van a ver que ninguno pasó por una escuela de cine, pues, o muy poquitos. Pero sí vieron mucho, pues como que sí son bibliotecas
cinematográficas. Entonces, como que mi invitación en esta parte es como que si en realidad les interesa el tema de la imagen, es busquen mucho, busquen qué ver y pulan y sean muy críticos con lo que ven, ¿cierto? Porque sí, porque ver no simplemente es como voy a empezar a ver lo que encuentro en Netflix, sino que voy a empezar a ver y voy a empezar a ser crítico de lo que estoy viendo. Y no solamente en cuestión de historia, esta historia está un poquito manipulada o no, sino también desde la forma, o sea, porque la forma hoy más que nunca es muy importante. Pues y yo que estoy como estudiando la estética, me doy cuenta que muchas veces la forma es más importante que el mismo fondo, porque la forma también comunica mucho. Y como que ahora se está trabajando mucho eso, o sea, ahora los contenidos se preocupan más por la forma, precisamente porque estamos atestados pues de mucho contenido y entonces como que cómo nos diferenciamos. Entonces sí, como que hay que ser muy crítico con esto y nada, como que comiencen a ver mucho. No sé, o sea, yo les puedo como pasar algunos portales, como, también como más independientes, para que no nos quedemos pues como con las mismas ideas de que, porque pues hay mucho audiovisual, más allá pues como de las plataformas que comúnmente conocemos. Y ya bueno, digamos para mí es más escuela en estos momentos en que uno está comenzando el documental que el mismo cine. Entonces, miren mucho documental y es eso, como que miren y sean críticos. O sea, mirar documental no simplemente es como miro todo y todo lo que estoy viendo me gusta o todo lo que veo tiene que ser así en mi escuela, sino también como ir descartando, porque eso también va generando el estilo que cada uno tiene, porque cada uno va yendo como me voy más por este lado, o me gusta más ese tipo de contenido, me gusta más ese tipo de imagen, esta definitivamente no pega conmigo, y como que se van a ir dando cuenta que eso va generando mucho estilo en cada quien, porque siento que la fotografía y los videos que cada uno hace de alguna manera también cuentan algo de uno, ¿cierto? Y eso me refería un poquito como con la sensibilidad que les mencionaba antes. Las fotos que yo tomo y los momentos que les mostré, posiblemente si hubieran estado ustedes, hubieran tomado otras porque tienen otros intereses, no solamente como artísticos, sino sociales, ideológicos. Entonces eso se va viendo pues como en el estilo de cada quien. Y se van a ir dando cuenta de verdad que es un ejercicio que casi que intrínsecamente va funcionando en el cerebro de uno, pues como que uno va viendo y uno empieza como a desarrollar y a ejercitar ese músculo de la imagen que va haciendo como este contenido no me gusta aportar, este no me gusta por esto, siento que este es mejor que este, siento que me gusta más y van a ir incluso como, no sé, contrastando contenidos, contrastando imágenes y eso los va convirtiendo más críticos con la imagen y eso se va a ir viendo reflejado en las imágenes que hagan. Y se va viendo porque sí, hay aspectos muy técnicos que, que van entendiendo, que van a ir adquiriendo pues con el tiempo, pero generando cuenta que incluso desde lo que ustedes ven, eso se va viendo, se va convirtiendo en algo mucho más natural. Entonces, a ver, nada, entonces eso por un lado. Sí, como que pulir mucho el ojo pues a partir de lo que se ve y, y también como que sean muy críticos. Aquí pues como que les paso unas primeritas páginas. El de Smart Films es un festival de cine como de cortometrajes hechos con celular. Pueden entrar y mirar, son corticos de 5 minutos, hay unos muy buenos, hay otros pues como no tan buenos, pero ahí está el ejercicio, es empezar a ver y decir, esto está muy flojo, esto no me gusta, esto le falta esto, hubieran hecho esto, o ver otros y decir, pues pucha, yo quisiera hacer esto mismo. Entonces, para que lo pillen, se encuentran cosas bacanas porque, como les digo, todo es hecho con celulares. Entonces, también es empezar a verlo y decir como, si ellos pudieron hacer esto, yo también puedo contar ese tipo de historias. Aquí pues otras páginas como Vice, como Vox, que hacen contenidos que para mí son muy buenos. O sea, igual pueden verlos ustedes y también decir como, pues no es el tipo de contenido que quisiera ver o que me gusta. Pero aquí encuentran como pequeños documentales de 10, 15 minutos, en donde pueden pues como encontrar cositas y ir puliendo pues como un poquito el estilo. No sé, ¿qué más les cuento? Bueno, eso es ya más adelantico. Nada, pues como que yo con la parte técnica como tal, yo siempre he tenido como cierto recelo. Incluso pues Aleja me dijo también como hablar un poquito de los encuadres, de
de los planos y eso, y pues obviamente eso hay que verlo y hay que saberlo y hay que pulirlo, y también como el tema de las plataformas y cómo se hace esto y cómo se hace esto, pero como que yo en lo crítico, que también soy como con el mismo medio, digo que uno, pues aparte de ver mucho, tiene que preguntarse mucho y estar como muy tranquilo en el momento de preguntar. En este aspecto puntual que les voy a contar en este momento es como el preguntar del aspecto técnico, que siento que también es otro obstáculo que muchas veces tenemos y que en realidad debemos solventarlo, así como de los equipos, el de la cámara y el de los celulares. Uno a veces dice como que el audiovisual tiene cosas muy técnicas también, y como es que el efecto al revés, y cómo pongo esto en blanco y negro, y cómo junto estas dos imágenes, y cómo quito este sonido, y eso siempre surge, incluso pues a mí cada día me surgen dudas y no sé cómo hacerlas, cómo cuadrar esta luz y cómo todo esto, pero la verdad, yo siento que puede pasar a segundo plano, y como que no se preocupen por eso en estos momentos. Y cuando digo que pregunten mucho, también me refiero mucho a pregunten mucho tranquilamente a Google, pues, o sea, como que ese aspecto puntual de la parte técnica, ¿cierto? Porque el Google te va a resolver cómo voltear una imagen, pero pues no, la idea la necesitas vos, o sea, y creo que enfóquense en eso, pues en cómo llegar a esa idea, porque por ejemplo, no sé, aquí Aleja les puede poner un ejercicio de listo, hagamos un video, cuéntenme una historia en un minuto, un video al revés, y seguramente todas las personas aquí van a usar el mismo efecto, o van a usar en Google cómo hacer una imagen al revés, y a todos, pues, y todos van a usar el mismo efecto. Entonces eso es segundo plano, pero seguramente todos van a tener una historia diferente, pues, y todos van a contar una historia diferente en ese minuto, y creo que es en eso en lo que tienen que preocuparse y lo que tienen que pulir, o sea, como que no se queden en los tecnicismos y en las formalidades, que de pronto a veces uno dice, pucha, esto es un mundo muy diferente, yo no sé, esto no es para mí, pero de verdad que eso se resuelve en el camino. O sea, a mí me pasa que se me olvidan nombres, se me olvidan cosas, y creo que eso incluso va un poquito relacionado a lo que les decía de directores de cine que no estudiaron cine, pero que tienen la sensibilidad y tienen la historia y son capaces de saber qué quieren contar, y creo que preocúpense por eso. O sea, si ustedes dicen, pucha, quiero contar una historia que tenga este efecto verde, listo, o sea, preocúpense en contar la historia, que en internet van a encontrar cómo hacer el filtro, cómo hacer el efecto verde. Entonces, como que mi invitación es esa, es como a que se nutran pues de historias, de imágenes, y que eso, como que piensen en alguna idea e intenten realizarla, o sea, porque van a tener, si cuentan con un celular, ya tienen insumos suficientes pues para hacer grandes cosas, y si tienen pues cómo entrar a Google, o sea, ahí encuentran todo, o sea, hay tutoriales, uno encuentra tutoriales de cómo quitarle el sonido de un bus a estas cosas, entonces como que no se preocupen, que en serio eso pasa a siguiente plano. Es todo un mundo, y sí, como que analiza uno y que no analiza uno, pues nada, o sea, y tiene mucho que ver en esto que también que les comentaba ahorita, que hay que ir aprendiendo qué ver y qué no ver, porque sí, si uno no se plantea nada, pues va a haber un montón de películas y a todas les va a parecer buena, porque eso es lo que tenemos. En realidad, pues sí, hay guías, incluso pues hay guías y listas de películas que, por ejemplo, dicen, estas son las 10 películas que todo estudiante de cine debería ver, por ejemplo. Porque sí, porque se me hace muy difícil como también como responderte como deberían ver esta por esto y esto, porque digamos como que todas tienen cosas diferentes o atributos diferentes, pues me refiero como a esas películas que les mencionaba como canónicas, en cuanto a que desde ahí se puede aprender mucho, ¿cierto? No sé, yo también puedo como, si quieren, yo le comparto a Aleja como una lista pues de películas como para ver, y incluso pues yo las puedo buscar y como para que tengan el enlace, porque posiblemente no estén en Netflix, y como para también para también como estar pendientes de esa película, en qué se basa, pues como cuál es el fuerte de esa película. Por ejemplo, yo siento que un ejercicio que a mí me ha funcionado muy bien es el tema de listo, o sea, como que hay películas que son muy famosas, que uno dice, esta película es famosa por algo, que llegué a ella, la veo, e inmediatamente como que busco críticas y busco análisis de la película.
Y creo que eso me ha ayudado mucho porque me ha pasado también, como sobre todo antes, pues como cuando estaba como acercándome a esas primeras películas, que veía una, me parecía lo más aburridor del mundo. Entonces yo ya como, pues, no sé, qué película tan mala, buscaba una crítica sobre la película y es una obra maestra. Y yo era como, pucha, ¿qué pasó acá? Pues, o sea, y eso, pues uno dice como, uno se siente un poquito mal porque dice, pucha, que me falta pulir esa sensibilidad, pero leyendo también esos comentarios uno empezaba como a hilar cositas. Entonces, como, esta película, sobre todo, eso pasa mucho pues con las viejas, sobre todo, porque también son por momentos históricos. Entonces, uno ve como un efecto que le parece muy normal, pero es una obra maestra porque esa fue la primera película que usó ese efecto, entonces fue completamente revolucionario. Pero sí, como que siento que ese ejercicio puede funcionar muy bien, pues como, sí, les puedo compartir como películas canónicas o simplemente pongan en Google como las películas que todo estudiante de cine debería ver, y como que a partir de ahí, o sea, verlas, o puede ser cualquier película que ustedes encuentren en Netflix, y verla y luego como leer sobre la película, porque uno en realidad descubre mucho sobre ella después, como que también, no recuerdo quién dice eso, pero como que es como que uno se da cuenta que una película es buena, no cuando la termina de ver, sino a los días. Y pasa mucho porque sí, porque uno ve una película y queda un poquito desorientado, pero si uno empieza como a leer, uno dice, ya entiendo por qué la imagen estaba volteada en esta parte y ya entiendo que este efecto se use de esta manera. Como que también a eso me refería como también como a pulir el ojo desde lo que uno ve. Porque sí, obvio, si uno se enfrenta como si nada a un montón de películas, pues también es como nada, es lo que me encuentre y posiblemente pues hay cosas que a uno no le gusten y uno no entienda por qué son importantes o por qué no, o cuál es el valor cinematográfico ahí. Entonces creo que sí es importante eso, porque sí, o sea, y sobre todo ahora pues que uno está como tan permeado de tantas imágenes, como devolverse un poquito como a esas imágenes que abrieron paso a todo esto es importante y uno aprende mucho desde ahí. No sé si respondí bien. Es una clase completa, pues un curso completo, pero nada, o sea, como que el ejercicio más preliminar que uno puede hacer es simplemente como sentarse en el computador, en una libreta y dividir el tema pues, de imagen, sonido y acción, ¿cierto? Entonces es como listo, entonces acción, tú que tienes pues como el archivo en la cabeza es, listo, entonces como que la acción o la imagen es esta, entonces anoto marcha de hace 3 años, tan sonido, no sé, vas a tener un guión, un discurso, vas a grabar algo, pues como tu voz o la voz de alguien y como ir anotando, pues ese es como el procedimiento más sencillo, pero igual entiendo pues tu pregunta también de cómo llega uno allá, pues cómo hago la estructura y cómo me siento. Sí, eso es todo un tema porque hay formatos que te dicen obviamente como introducción, nudo, desenlace o introducción, conflicto, sí, motivación 1, conflicto 2, motivación 2, o también hay donde se desorganiza todo, pues, y comenzamos por el final, bueno, en fin, eso también tiene mucho que ver con la manera en que quieras contar la historia y pues como que eso es un curso completo y creo que no te logro responder en estos 2 minutos, pero también como que lo que te puedo decir también en esto es un poquito pues lo que mencionaba antes de lo de ver mucho, porque digamos, y ver mucho documental, porque también digamos, empiezas a ver documental y dices como, me gusta este documental que empezó por el final, o que empezó cuando mataron a esta persona y luego desencadenó esto y se fue a 30 años atrás, pero luego volvió y como que ahí uno empieza también como a concretar referentes, porque por un lado, pues el guión pues no tiene una estructura única, no tiene como una estructura única, entonces como que también es un poquito como desde lo que ve cada uno y también por otro lado, pues o sea, uno tampoco se inventa un guión, o sea, en el cine y en la fotografía y en todo se dice mucho pues que ya todo está inventado, todo está hecho, entonces pasa también un poquito con el guión, entonces uno tiene que nutrirse y ver mucho lo que hacen otras personas, para también como comenzar a hilar y ya a partir del material que ustedes tengan, pues también como ir poniendo su toquecito. Sí, y ahí yo le complemento un poquito a Ego y es que es muy, o sea, el punto de partida es preguntarme yo qué quiero contar.
y después de que tenga claro qué quiero contar, entonces elijo el camino, o sea, me siento y digo, listo, entonces esto que quiero contar, ¿cómo lo puedo contar? De esta y esta forma. Y lo que decía Diego de la estructura básica de imagen, sonido y movimiento, funciona perfecto. O sea, después de que yo ya tengo claro qué voy a contar y para qué y a quiénes, me siento y entonces en esa escaletica pequeña y concisa puedo lograr como plasmar ya esa forma que pues no estoy diciendo que no sea importante, sino que el punto de partida sí es tener como una claridad sobre lo que quiero hacer y para qué. Bueno, se nos acabó el tiempo, qué lástima. Yo sé que está muy chévere esta charla con Diego, pero tenemos que evacuar el Zoom porque como es cuenta de la Universidad de Antioquia, hay profes que esperan para usarla. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron de principio a fin. De verdad, muchísimas gracias.